Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, ingenieros. Nuestro grupo va a hablar sobre parámetros de diseño del sistema de tierra para subestaciones eléctricas, de acuerdo a la normativa EEE 80. El grupo está conformado por Jordi Taiza, Ángel Vélez y quien habla, Muñoz Edson. Como tenemos una breve introducción sobre los sistemas de puesta a tierra, vamos a hablar sobre la normativa EEE 80. El diseño del sistema de puesta a tierra hace parte del conjunto de actividades relacionadas con el dimensionamiento de una subestación eléctrica, lo que es una actividad esencial. La normativa EEE 80 generalmente es una guía detallada sobre los aspectos técnicos más importantes para el aterrizaje en subestaciones y sistemas eléctricos. También incluyen formulaciones y otros parámetros en la cual también se calcula para el diseño de puesta a tierra. Referente al sistema de puesta a tierra. El propósito de esta norma es dar delineamientos e información pertinente para sistemas de tierra, seguro en el diseño de subestaciones eléctricas. Tenemos unos parámetros de diseño para los sistemas de puesta a tierra, basados en la normativa EEE 80. Tenemos medir los datos de campos, área, resistividad del terreno, determinar el tamaño del conductor de la malla, teniendo en cuenta que la corriente de falla monofásica, la máxima corriente y tiempo que perdure la falla. También tenemos tensiones máximas tolerables de contacto y de paso. Hacer un diseño preliminar donde se calculan las resistencias de la red y la longitud del conductor enterrado. Tenemos la longitud total de las varillas de tierras utilizadas. También tenemos que hacer el cálculo de la corriente de malla. También se calcula el GPR y se compara con la tensión tolerable de contacto. Cuando hablamos de GPR, estamos hablando de la elevación potencial de la tierra, la elevación del potencial de tierra. Tenemos que el GPR o elevación del potencial de tierra es el máximo potencial eléctrico que una rejilla para tierra en una subestación puede alcanzar con relación a un punto de tierra distante, asumiendo que este potencial de la tierra es remota. El potencial GPR o elevación del potencial de tierra es igual a la corriente máxima de rejilla, multiplicada por la resistencia de rejilla, que más adelante vamos a ver. La rejilla de tierra es un sistema de electrodos horizontales para tierra, que consiste en un número de conductores en nudos interconectados. Y aquí ahí tenemos el otro paso también, calcular la tensión de malla y tensión de paso. Aquí le vamos a mostrar un video del GPR. Les voy a mostrar acá un video de más o menos cómo se representa la elevación del gradiente de potencial ante una falla. Ahí es donde se produce la falla. Cae una línea y se comienza a generar la elevación de gradiente de potencial en el suelo. Esto es un poco a manera de exageración, está bastante exagerado, digamos, no se suele extender tanto, pero esto es para que puedan apreciar, ¿no? A medida de que se va alejando, la gradiente de potencial va decayendo un poco,
el color verde son valores ya bajos, pero igual el terreno se está sometiendo a elevaciones de gradiente de potencial. Esas elevaciones de gradiente de potencial y las tensiones superficiales nos van a generar las tensiones de toque y paso. Pon la diapositiva anterior. La anterior. Ahí. Ya, y también tenemos que, como siguiente paso, tenemos que calcular la tensión de malla y tensión de paso. Comparar el valor de la tensión de malla con la tensión tolerable de contacto. Si la tensión de malla es menor, debe modificar los valores de diseño. En caso contrario, seguir con los cálculos. Cuando hablamos de tensión de malla, la tensión de malla es la máxima tensión de contacto dentro de una malla, en una rejilla para tierra. Tenemos el propósito de esta norma es de dar lineamientos e información pertinente para sistemas de tierra, que sean seguros en el diseño de una subestación. Los principales propósitos de la norma son establecer como base para el diseño los límites seguros de la diferencia potencial que puedan existir en una subestación en condiciones de falla entre los puntos que pueden entrar en contacto con el ser humano. Como otro propósito de la norma es revisar las prácticas de aterrizaje de sujetaciones y sistemas eléctricos con referencia a la seguridad y desarrollar criterios para el diseño seguro. Dar un procedimiento para el diseño de sistemas prácticos de aterrizaje basado en esos criterios. Desarrollar métodos analíticos como ayuda para el entendimiento y solución de los problemas típicos de gradientes. Tenemos unas principales consideraciones del diseño, basado en la normativa antes mencionada. Tenemos los electrodos de tierra principal y auxiliar. Bueno, en general, la mayoría de sistemas de aterrizaje utilizan dos grupos de electrodos de tierra. El primer grupo de electrodos de tierra es diseñado para propósitos de aterrizaje, y el segundo grupo de electrodos de tierra son electrodos que incluyen varias estructuras metálicas subterráneas, instaladas para otros propósitos que no sea aterrizar. Como aquí observamos en la figura que tenemos aquí. Las principales consideraciones del diseño, también tenemos como el conductor correspondiente a la malla de puesta a tierra. Debe rodear el perímetro para encerrar mucha área como sea práctico. Encerrando más área reduce la resistencia de la malla a tierra. Dentro de la malla, los conductores se extienden comúnmente en líneas paralelas, y donde sea práctico a lo largo de las estructuras o filas de equipos para proporcionar conexiones cortas a tierra. Tenemos que una malla de puesta a tierra para una subestación puede incluir conductores de cobre desnudos, número 40, enterrados de 0.3 metros a 1 metro debajo del nivel, un espaciamiento de 3 metros a 15 metros de distancia. En las conexiones de cruce, los conductores deben estar empalmados en una forma segura. Las varillas de electrodos de tierra pueden estar en las esquinas de la malla, en los puntos de unión a lo largo del perímetro. Las varillas de tierra también se pueden instalar en equipos importantes, especialmente cerca de los pararrayos. El sistema de malla sería extendido sobre la subestación y con frecuencia más allá del límite de la cerca metálica. Tenemos la conexión a la malla. En la conexión de la malla tenemos los siguientes parámetros que hay que seguir. Todos los electrodos de tierra, como en las redes de conexión a tierra, tuberías metálicas de gas o agua. Sobre todo las partes metálicas conductivas,
a tierras que podrían llegar a deslizarse accidentalmente, tal como estructuras metálicas, carcasas de máquinas, tanques transformadores, protectores, etc. Todas las fuentes de corrientes de falla, tal como pararrayos, bancos de capacitores, transformadores, y donde sea apropiado neutros de máquinas y circuitos de potencia. A continuación va a dar mi compañero George. Buenas tardes, ingeniero y compañeros presentes. La evaluación de la resistencia a tierra, donde tenemos las necesidades usuales. Se dice que un buen sistema de aterrizaje provee una baja resistencia hacia la tierra remota para minimizar el incremento de potencia de la tierra. Los valores aceptables para un buen sistema son recomendables en una subestación son los siguientes. Donde tenemos las subestaciones de transmisión y subtransmisión, donde la resistencia a tierra debe ser de 1 ohmio o menos. Y para subestaciones más pequeñas de distribución, desde 1 ohmio hasta 5 ohmios son permitidos estos valores de resistencia hacia la tierra. Las áreas de especial interés. Bueno, a continuación presentaremos unos puntos considerados como las áreas de especial interés, los cuales deben ser debidamente aterrizados. Donde tenemos el área de servicio, las carcasas metálicas de los equipos eléctricos, ya sean estos transformadores de potencia, transformadores de medida, los interruptores, los bancos capacitores, los motores, y entre otros más que encontraremos. Las estructuras de los tableros, que lo que tiene que ver con los tableros de distribución, los alumbrados y los de fuerza. Soportes metálicos, de cuchillas, de conectadoras, los aisladores y soportes. La cerca metálica de la subestación, el bajante del hilo de guardia, los pararrayos, los circuitos de comunicación, los neutros, los transformadores y las tuberías metálicas. Cada uno de estos puntos deben ser adecuadamente aterrizados. La metodología del diseño de una malla tierra. Los principales pasos a desarrollar dentro de un sistema de malla tierra son: primero, el área de estudio. Se debe tener el mapa apropiado y el plano general de la localización de la subestación para tener un bien estimado del área a ser aterrizada. El estudio de esta resistividad del terreno determinará el perfil de la resistividad y el modelo del terreno necesario, sea suelo uniforme o de capas. El paso 2 es el conductor. La sección transversal del conductor determinada por la siguiente ecuación, la cual la tenemos aquí en la parte de abajo. La corriente de falla debe ser la máxima corriente futura de la falla esperada, que puede ser conducida por cualquier conductor del sistema de tierra, es decir, una falla fase a tierra o de 2 fases a tierra. Y el tiempo debe ser del tiempo máximo de despegue de falla. Aquí tenemos la fórmula para el cálculo del conductor transversal, donde A es la sección transversal del conductor, la cual es igual a 1 sobre F, donde I sobre F, donde es la máxima corriente de falla simétrica, dividido por la raíz de las ecuaciones que tenemos aquí, donde TCAP es el factor de capacidad térmica por unidad de volumen, por 10 a la menos 4. Y tenemos dividido por el tiempo de duración de la corriente de falla. Y aquí tenemos también la parte de la fórmula, lo que sigue, lo cual aquí está aplicado cada uno lo que significa. Paso 3, tensiones tolerables. La tensión tolerable es definida por la norma IEEE 80. Está normada para 2 tipos de pesos corporales, del cual tenemos de 50 kilogramos y de 70 kilogramos de persona, la cual es sometida al peligro. El paso 4, el diseño básico, la separación inicial estimada de los conductores de malla tierra, así como la ubicación de los electrodos verticales a la varilla de tierra. Debe tener como base la corriente IG y el área de subestaciones que será propuesta a la tierra.
Paso 5, la resistencia de malla. El valor de la resistencia de puesta a tierra en el terreno uniforme debe ser determinada por la siguiente ecuación, la cual tenemos aquí, donde la resistencia del sistema de puesta a mar, de puesta a tierra. Aquí tenemos la fórmula y acá en el lado tenemos explicado cada uno de lo que significa. Paso 6, la corriente de malla IG. La corriente de malla IG es la corriente máxima de malla que puede circular en una malla. En caso de falla se determina por la siguiente ecuación. IG es igual al factor de decremento más la corriente de malla la corriente de falla que circula por toda la malla, el cual va a ser igual al factor de decremento más el factor de división de la corriente por la I de falla. Paso 7. Potencial máximo de la malla GPR. Para determinar la elevación del potencial de tierra se calcula por la siguiente ecuación, donde tenemos GPR es igual a la I máxima de la malla por RS. Se dice que si el valor de la elevación del potencial de tierra del diseño preliminar está por debajo de las tensiones de contacto tolerables por el cuerpo humano, ya no es necesario algún análisis de ángulo. Únicamente se requiere conductores adicionales para la puesta de tierra de los equipos. Paso 8. La tensión de paso y de contactos reales. Para calcular la tensión de paso reales utilizamos la siguiente ecuación, donde la tensión de paso va a ser igual a ρ, que es la resistividad del terreno, por K sub S, que es el factor de espaciamiento por la tensión del paso, por la corriente máxima de falla, que es la IG, dividido para la longitud efectiva del conductor, para la tensión del paso. Paso 9 y paso 10. Control de seguridad. Se dice que si ambas tensiones, la de paso y la de contacto, son calculadas, son menores que la tensión del cuerpo de paso admisible por el cuerpo humano, el diseño necesita solamente proporcionar la puesta a tierra de los equipos. Debe ser así el diseño si es así, el diseño tiene que ser revisado. Paso 11, acciones de mejora. De lo contrario, si se exceden los límites admisibles de tensiones de paso de contacto, se requerirá de una revisión del diseño de la malla. Esta revisión debe incluir pequeños espaciamientos entre los conductores, electrodos de aterrizaje adicionales e incrementar el área ocupada por la malla. Y el paso 12 es el último paso, como quiera, ya poner todos los equipos de tierra a la malla. Bueno, a continuación mi compañero Ángel Vélez va a seguir con la exposición. Buenas. Parámetros críticos. Corriente simétrica de falla a tierra. Corriente máxima a disipar por la malla. El valor máximo de diseño de la corriente de falla a tierra, que fluye a través de la malla de la subestación hasta la tierra circundante, está dado por IG, IF por DF, por SF por CP. Donde IF 310 es igual a 310, corriente simétrica de falla a tierra dada en amperios. El DF viene a ser el factor de decremento para tener en cuenta la componente DC. SF viene a ser el factor de división de corriente. Y CP el factor de crecimiento futuro de la subestación. Considera el incremento futuro de la corriente de malla existente. Siguiente. Corriente simétrica de falla a tierra. Para la realización práctica se recomienda hallar los siguientes tipos de falla. Falla de línea a línea, ignorando la resistencia de la falla y la resistencia de puesta a tierra de la subestación. Aquí tenemos la fórmula, donde la corriente de falla línea a línea es igual a 3 y 0, igual a 3 por E por Z, sobre Z1 más Z0 más Z2 más Z2 más por Z0.
falla de línea a tierra, despreciando la resistencia de la falla y la resistencia de puesta a tierra, de la subestación. Ahí tenemos la fórmula también, que es igual a 3 por E, dividido Z1 más Z2 más Z0. Donde I0 es el valor RMS de secuencia 0 de la corriente simétrica de falla en amperios. E es la tensión fase neutro, RMS en voltaje. ZI, la impedancia equivalente de secuencia positiva del sistema en el punto de falla. Z2, impedancia equivalente de secuencia negativa del sistema en el punto de falla. Y Z0, la impedancia equivalente de secuencia 0 del sistema en el punto de falla. En una ubicación dada, una falla simple en línea tierra será la peor. Si Z por Z0 mayor que Z2 en el punto de la falla y una falla línea tierra será peor si Z por Z0 menor que Z2 por 2. Es común que un sistema dado Z1 sea igual a Z2. Siguiente. El factor de decremento. En el diseño de la malla puesta a tierra debemos considerar la corriente asimétrica de falla, la cual resulta de la multiplicación de la corriente simétrica de falla por el factor de decremento, que a su vez está dado por, bueno, ahí tenemos la fórmula. DF es igual a la raíz de 1 más TA sobre TF, entre paréntesis 1 menos E, que viene a ser Z por TF sobre TA, donde TF es la duración de la falla en segundos y TA es la constante de tiempo de la componente de C, donde X, R es igual a los componentes de la impedancia subtransitoria de falla que se usan para determinar la relación X sobre R. El factor de crecimiento. Si la malla de puesta a tierra se construye teniendo en cuenta la capacidad total de la subestación y no se consideran aumentos futuros de carga ni de alimentadores, entonces CP es igual a 1. Caso contrario, CP es igual a 1.5 en el caso de que se incremente un 50%. Cálculo del factor de división de corriente. El proceso del cálculo consiste en derivar una representación equivalente de los cables de guarda, neutros, etc. Esto es conectarlos a la malla en la subestación y luego resolver el equivalente para determinar qué fracción de la corriente total de falla fluye entre la malla y la tierra circundante y qué fracción fluye a través de los cables de guarda o neutro. SF depende de... La siguiente, George. A, la localización de la falla. B, magnitud de la resistencia de la malla de puesta a tierra de la subestación. C, cables y tubos enterrados en las vecindades de la subestación o directamente conectados al sistema de puesta a tierra. D, cables de guarda, neutros u otras trayectorias de retorno por tierra. Y E, líneas de transmisión que entran y alimentadores que salen de la subestación, cantidad, número de cables de guarda y la impedancia de cada uno, cantidad y resistencia de puestas a tierra de pies de torre, longitud de líneas de transmisión y alimentadores, material y calibre de cables de guarda y neutros. Duración de la falla y duración del choque. La duración de la falla y duración del choque normalmente se asumen iguales, a menos que la duración de la falla sea la suma de choques sucesivos, como los producidos por los recierres automáticos de los reconectadores. La selección de TF puede reflejar tiempos de despeje rápidos de la subestación de transmisión y tiempos de despeje lentos para subestaciones de distribución e industriales. La selección de la duración de la falla y la duración del choque puede resultar en la combinación más pesimista de factores de decremento de corrientes de falla y corrientes permitidas por el cuerpo humano. Los valores típicos para la duración de la falla y para la duración de choque están en el rango de 0,25 a 1 segundo.
Siguiente. Geometría de la malla. Las limitaciones de los parámetros físicos de una malla de puesta a tierra están basadas en las restricciones físicas y económicas de la misma. A continuación se presentarán algunas de las características de las mallas de puesta a tierra. Los espaciamientos típicos entre conductores están en el rango de 15 metros, mayor a los espaciamientos típicos, mayor a 3. Las profundidades típicas, es decir, la altura, está en el rango de 1.5. Los calibres típicos de conductores en 1000 circular 1000 están en el rango de 2 hasta 40 en AWG, 1000 circular 1000, ¿no? El diámetro del conductor de la malla tiene un efecto depreciable sobre la tensión de malla. El área del sistema de puesta a tierra es el factor más importante en la determinación de la resistencia de malla. Entre mayor sea A, menor será RG y por lo tanto es menor la elevación del potencial de tierra. Siguiente. Resistividad. Una capa de alta resistividad sobre la superficie ayuda a limitar la corriente que pasaría por el cuerpo humano, ya que esta capa agrega una resistencia a la resistencia promedio del cuerpo. Una capa superficial con un espesor entre 0,15 hasta 0,1 metros de un material de alta resistividad como la grava o la roca volcánica triturada, colocada sobre la superficie más arriba de la malla, incrementa la resistencia de contacto entre el suelo y los pies de las personas en la subestación, y la corriente que circule por el cuerpo bajará considerablemente. La reducción depende de los valores relativos de las resistividades del suelo en contacto con la malla, del espesor y material de la capa superficial. La capa superficial también es útil para retardar la evaporación de la humedad y así limitar el secado de las capas superiores durante los periodos de verano. Esta capa tiene una resistividad del orden de 5000 ohmios hasta 2000 ohmios. Una capa con un espesor entre 0,1 y 0,15 disminuye el factor de rango, relación entre la corriente del cuerpo y la corriente de cortocircuito, a una relación de 10:1, comparado con la humedad natural de la Tierra. Se introduce aquí el factor de disminución de la capa superficial, que puede ser considerado como un factor de corrección para calcular la resistencia efectiva del pie de una persona en presencia de un material superficial del espesor finito. La norma expone un procedimiento matemático y presenta unas gráficas para encontrar el valor de CS. Sin embargo, también presenta una expresión empírica para el valor de CS. Este valor está dentro del 5% de los valores obtenidos con un método más analítico. Bueno, y aquí tenemos la fórmula, donde CS es el factor de disminución de la capa superficial. La resistividad del terreno, que viene dada en ohmios metros. PS es la resistividad de la capa superficial, viene en ohmios metros. Y HS es el espesor de la capa superficial. Siguiente. Resistividad del terreno. La resistividad de la malla y los gradientes de tensión dentro de una subestación está directamente relacionado con la resistividad del terreno, lo cual variará horizontalmente y verticalmente. Se deben reunir suficientes datos relacionados con el patio de la subestación con base en mediciones directas de resistividad empleando un telurómetro. La resistividad del terreno es directamente afectada por la humedad, la temperatura ambiente y el contenido de químicos, tal como se explicó en el capítulo 1. La investigación de la estructura del suelo. Las investigaciones sobre resistividad del terreno de una subestación son esenciales para determinar la composición general del suelo y el grado de homogeneidad. Las pruebas de las muestras de excavaciones, perforaciones y otras investigaciones geológicas proporcionan información útil sobre la presencia de varias capas y naturaleza del suelo, y dan una idea sobre el rango de resistividad del terreno del sitio.
Bueno, en la tabla 2 se demuestra el rango de resistividades de suelos típicos, ¿no? Lama, humus, limo. Bueno, ahí tenemos ahí los rangos de resistividad en ohmios metros. Siguiente. Interpretación de las medidas de resistividad del suelo. El objetivo fundamental de las mediciones es encontrar un modelo de suelo que ofrezca una buena aproximación del suelo real. La resistividad varía lateralmente y con respecto a la profundidad, dependiendo de la estratificación del terreno. Las condiciones climáticas influyen en la resistividad medida, razón por la cual dichas mediciones deben realizarse en lo posible en época de verano prolongado para obtener resistividad más alta y desfavorable. Obtención de la resistencia de puesta a tierra según la norma IEEE 80. La obtención de la resistencia de puesta a tierra depende si el diseño de la malla está compuesta o no por varillas, además de la geometría de la malla que se desea realizar. Un buen sistema de aterramiento provee una baja resistencia a la tierra remota para minimizar el incremento de potencial a tierra. Para la mayoría de las subestaciones de transmisión y otras más grandes, la resistencia a tierra es comúnmente 1 ohmio o menos. En subestaciones de distribución más pequeñas, el rango que comúnmente se acepta es de un ohmio hasta 5 ohmios, dependiendo de las condiciones del lugar. Ahí tenemos una pequeña tabla donde se ven las aplicaciones donde se utilizan y el valor máximo de puesta a tierra. Siguiente. Bueno, ahí terminamos la exposición de lo que es la normativa.